Amigos míos, déjenme decirles lo siguiente. Felicitaciones, una vez más, a todos los que han hecho posible este cómic que ya tiene su tercer número. Sí, señor, Piñera, actual presidente, rodeado de zombies. Este es el cómic Zombies en la Moneda, pagado por el Ministerio de Educación. También Fondar, saco plata a todos lados, porque esto es arte. Y en particular, Eduardo de la Barra, somos los colaboradores. Grande. Bachelet, Luli, y miren quién está ahí detrás. ¡Zafate! Soy yo, el único que no muere en este catombe, Santiago dominado por zombies. De hecho, aparezco en números anteriores. Mira, esto es mi guarida secreta. Los salvo a todos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Y no solo felicitarlo, porque hoy día esta obra está en los museos. Sí, señor. Gran prólogo de Francisco Ortega, dicho sea de paso. Es que, fíjense que un tremendo asesor internacional de todos los grandes políticos, que de alguna manera hace un tiempo a esta parte ha venido perfeccionando un manual sobre cómo comportarse ante la prensa y ante sus colegas para poder zafar de situaciones difíciles. Cuando te hacen una pillada, cuando de repente hiciste una trampa, salió a la luz pública y cómo tienes que desviar la atención para tú seguir, digamos, detentando el poder. Cuénteme. Los políticos se dedican a eso. Son unos maestros. Pero hay empresas de estrategia comunicacional que se dedican pero lo que nadie sabía es que había un manual escrito. Y aquí, ¿Las tretas? las tretas, pero exactamente. Tretas. ¡Qué torpes son! Pero sin embargo, logran zafar varios de ellos. Un tropezón. Amigos míos, fíjense que este manual contempla por lo menos entre 12 a 17 estrategias según tu situación en la pilla que te haga la prensa o tus propios colegas o compatriotas. ¿Cómo zafar? Pusimos 6 de los mejores y están escritos para su mejor comprensión. Vamos con el primer texto que yo te lo leo y que aparece en pantalla. En casos extremos, dice, hasta el tonto evita discutir ciertos temas, deslegitimándolos e invalidando toda discusión. O sea, cuando te hacen y te cachan que tú te diste una vuelta en el aire, ¿tú qué haces? En el fondo como, tú eres el presidente y yo digo, pero presidente, ¿usted va a apoyar y dirección sí o no? Perdóneme, usted... ¿Me va a apoyar y dirección o no? Usted Javiera Suárez, la misma que la otra vez la pillaron en algo y todo. Exactamente. Tenemos un ejemplo. Hugo Chávez. Cuando gente de la Fox le pregunta, ¿cómo responde? Así, para el primer ejemplo de este decálogo de políticos. Yesterday we heard Ahmadinejad again deny the Holocaust. Una vez más, Ahmadinejad negó el holocausto. Mi mente está bien, presidente. Él mismo lo repitió ayer. And sir, we saw the pictures coming from Iran. Vimos las imágenes Exacto, pero el presidente de Irán, Sonita. Cómo mataban a la gente en las calles de My Irán. mind is fine. Yo creo que mi mente está bien. ¿Y tú no has visto las imágenes de Irak? Cómo matan los soldados yanquis a los niños. ¿Tú has visto eso? Mira lo que dice ahora. ¿Tú has visto? Y tu canal de televisión lo que hizo fue tapar ese crimen. Y tú no dices nada del presidente que tuviste. Le empieza a echar la culpa al otro. Ustedes lo apoyaron y están criticando a Bush. Y la traductora vuelta loca. Criticando a Obama porque es negro. ¿Y la traductora se parece a él? Pero jamás Tu mente está llena de veneno. Está llena de veneno. Ustedes no dijeron nada de los asesinatos en Irak. Qué pena por Venezuela. Comenzó a tapar las preguntas. De hecho, el que está contra Obama defendió a Obama para zafarle. Dijo, usted ataca a Obama porque es negro. ¿Y no quién es su enemigo? De Estados Unidos, ¿dónde está? Ustedes lo ocultan, digan la verdad al mundo. Yo soy amigo de mis amigos, no es nada. Bueno, ¿te puedo decir algo? Exactamente, lo que acabamos de ver, el primer tópico del manual. Lo que dice Hugo Chávez, muy cortito, perdón, es la típica respuesta de algunos personeros de la Concertación cuando le preguntan algo y sacan a la dictadura. Claro. Es impresionante. Está más adelante. Es la teoría del empate. Es cierto. Es la teoría del Por empate. supuesto, Es decir, y te está. preguntan algo que te complica a ti y zafáis cómo por la vuelta. Bueno, precisamente es otro de los tópicos y los puntos básicos de las estrategias comunicacionales a la hora de salir flotando de parte de los políticos. Vamos con la siguiente, Carepapa, métele play. Distrae a tus oponentes, como decía Felipe, ridiculizándolos con títulos como radicales, terroristas, conspiradores, fascistas, marxistas, homosexuales. René García, sí señor, nuestro querido amigo de Renovación Nacional, fue lo que hizo, le hicieron una pillada, lo empezaron a rodear con raciocinios políticos sociales y él comienza a descalificar abiertamente, según su opción política,
y hasta de gustos sexuales, según él. Vamos, corre video, aquí el ejemplo. Por lo menos tengo la certeza que esta plata que se está recortando está en la reconstrucción de Chile y no en los bolsillos de algunos jerarcas o sinvergüenza del gobierno que se fue. Esa es la gran diferencia que tenemos la gente de la Alianza con los gobiernos que se acaban de ir. Entonces, si quieren en ese tono, nos vamos a ir en ese tono, porque resulta que aquí esto significa, señora presidenta, los sinvergüenzas siempre van a negar así como eres tú. Y eso tenlo clarito. Sinvergüenzas aquí y sinvergüenzas con letras grandes. Si quieres, le doy una interrupción al sinvergüenza y cola más encima. ¿Qué pasaste? Perdona, ¿quién le hablaba? Esteban. Ya pues. Bien limitado decirle cola como un tema de ofensa. En todo caso, Si no me equivoco, A Fidel Espinosa. si no me equivoco, fue Fidel al Espinosa. diputado Fidel Espinosa. Fidel Espinosa fue. Una discusión que estuvo involucrado en la distribución de sí, los mismos. el ministro del Interior, Rodrigo Ginsburg, también. Exactamente, y tenemos otro más. Lo que estamos viendo son lo que dice este manual, cómo según te atacan, decir, oh, no tengo herramientas para defenderme, te vaya a uno de estos puntos según la situación y zafáis. Y de hecho, como que se borra la pregunta. Por último, llamáis la atención, quedé desubicado, pero no tenéis por qué responder lo que te preguntaron. Vamos con la siguiente, que no es menor también. Usted los conoce. Ataca a tu oponente o a su postura. De esta forma podrás retirarte sin que el contrario pueda contestar la acusación. Como el senador Flores, que se retira del programa indignado. O sea, se raya el círculo. Tú tienes la última palabra y dices, ok, con gente así yo no sigo hablando. Él decide, digamos. Exacto, y es como el otro quedó desubicado cuando el otro estaba haciendo la pega y tú quedas así como digno, que se retiró así como todo pituco. Vamos con el video. Durante el gobierno de la Unidad Popular usted estuvo Muchos cargos. estuvo en Corfo, estuvo en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Hacienda Todo en casos tiempo, corto tiempo. y muy ligado a lo que fueron las políticas estatistas de aquella época. Senador, le quería preguntar, cuando usted regresa a hacer campaña electoral, lo hace en un avión privado. ¿Dónde se le pierde esta tecnología estatista? A mí lo que no me gusta es periodistas jóvenes como tú que empiezan a hacer cosas Conteste nomás. muy triviales. En definitiva, Como a mí podrían no gustarme las cosas de los senadores antiguos como usted, pero eso es... Ah, perdón. Contestó el abuelito. Ah, ok. Esa ha sido la reacción del señor Fernando Flores. Me preguntó una pregunta. Pero este caballero siempre acostumbra Dejamos hasta contestar aquí así. esta entrevista porque no le ha parecido. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con Roberto Excelente. Concha y el análisis internacional. La No se otra muevan. vez ¿Cachai? El desubicado fue el periodista. Siempre lo hace. Y él, siempre Ahora, y ojo, absoluto- que claro, ahí Fernando No, Flores tratan- sabe que está al aire. Exactamente. Porque después hay un capítulo cuando él cree que no está al aire. Exactamente. Y hace algo muy similar. O sea, la idea, en realidad, eso es que no fue una respuesta, fue una respuesta tramposa para los medios. Exacto. Para terminar esa conversación en donde tú le pusiste el punto final, no tuviste que contestar, no aceptaste ni siquiera la presión, esa es la más fácil de todas, y el otro quedó hasta quizás como desubicado. Alguien que lee mal. Encima le gusta el show. Y le gusta el show. Amigos, tenemos más, dos más de hecho. Vamos, carepapa, meterle play, que volamos hoy. Crea eventos de distracción masiva que acaparen la atención pública. ¿Qué pasa cuando al expresidente de Estados Unidos le preguntan acerca del terrorismo? Este desgraciado que más encima, como cuando le dijeron a las Torres Gemelas que él mandó propiamente hacer, estaba en un jardín infantil, cuando le preguntan el terrorismo estaba jugando golf. Y se saca el pillo de esta manera, destrucción masiva, precisamente para no hacerse cargo de todo el cargo del peso que tuvo que hacer. Invadió unilateralmente Irak con la excusa de que habían armas de destrucción Sí, masiva. señor, que nunca encontraron. Todavía la están buscando. Y ya pasaron dos presidentes y todavía no aparece ninguna. Vamos con esto, mira, esto es muy carerraja, te pasaste mucho. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Y mira ahora en desgraciado. Now watch this drive. Ahora voy a hacer. ¡Sácate la chucha! No, me van a perdonar. No, pero este esto es gallo un es descaro. limitado Es y un siempre descaro. pasa ahí, digamos, No, te limitadito pasaste. entero. No, es humilde de cabeza el hombre, pero sin embargo, Es eso ya me parece así como. Él es un terrorista. lejos, Él es un terrorista. claramente, él es un pero terrorista. el ego público número uno. El peor presidente de Estados Unidos de su historia, pero por ¡Y del paliza. el mundo! peor. Por paliza. Pero por paliza el peor. Tenemos más, estamos viendo cómo salió a la luz en esta desclasificación de hoy, sí señor, cómo los políticos tienen un manual todo bajo la almohada y saben cómo zafar según la situación a falsas confesiones o confiesa un mal de manera sincera, ¿cierto? Un mal pequeñito para ganarte la simpatía de los demás como alguien
que se responsabiliza su acto. Es como decir, ¿saben qué? Sí, la cagué, les pido disculpas y todo, pero en realidad lo que nunca voy a pedir disculpas es por el verdadero cagazo mayor. Simplemente te llevas algo doméstico a la opinión pública, al mal menor, para zafar del mal mayor. Quien lo hizo, Clinton, con Monica Lewinsky. No. ¿Tú te refieres a William Jefferson? Sí, señor, mira. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. Quiso llevar, In pero ni fact, pudo el it was desgraciado. wrong. I misled people. Mire, le pide perdón a la señora y al país. Y queda como lindo el weón. O sea, la cagó y lo premian. Now this matter is between me, the two people I love most, my wife and our daughter, and our God. Ay, metió todo al baile. ¿Por qué ¿Por qué meten a Dios? ¿Qué tiene que ver? Metió todo al baile, dio mi copiloto y toda la Mi weá. amigo Mirko Macari, director del Mostrador, los políticos están en un permanente baile de máscaras. Muy, qué bonito. Nunca un político, y lo digo en súper buena onda, saludo a José Antonio Gómez, que siempre nos ve, y muchísimos otros políticos de distintos sectores, porque nos ven, ojo, nos ven en el Así Somos. Y con todo respeto, las noticias referidas a los políticos nunca salen en on, o sea, cuando lo dicen en cámara. Sí, por supuesto. Las noticias siempre salen en off, Sí, claro. cuando ellos no lo dicen en cámara o frente a una grabadora. Eso es un permanente baile de máscaras. Porque Y tiene ahí que está ser la política, certeza no del correcto. periodista, que tiene que buscar cómo lograr la noticia. Abordarlo, claro. Porque siempre están escondiendo y nunca dicen exactamente lo que piensan. Jamás. Y mucho Porque no les menos, conviene. mucho menos lo que quieren hacer. O sea, son Y- robotizados. exactamente, y la peor de todas, probablemente, aprovecho de pedirle perdón a mi amiga Javiera Suárez, quien quiero mucho, pero todos caen acá. Y tiene que ver con que cuando te acusan de algo, vos cara de raja, le devolví eso al otro, le decís, oye, pero tú te estás robando. Digo, ¿qué me estoy haciendo? Si usted es ladrón, Claro. amigos míos, cuestiona motivos, tergiversa, amplifica todo hecho para que pueda sugerir que tu oponente opera bajo una agenda personal y oculta cuando en realidad eres tú quien lo hace. Con ustedes, nuestro estatista general Pinochet. Y él siempre criticó a los políticos. Mira. Hablaba a los señores políticos. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Maestro. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. O sea, el pico te fijo los medios, o sea, déjennos hacer y después miramos para qué caga que No, y la gente entendía lo que era el comunismo. Sí. O sea, y créeme que en el mundo tienden a tenerlo más todavía, porque solo en Cuba y en China existe y por ahí un poco más, pero el resto no existe. fin justifica lo La gran claramente. frase del capitán general fue cuando encontraron cuerpos de detenidos desaparecidos, que ya por supuesto ya no eran desaparecidos, sino que eran ejecutados políticos, y aparecen dos en un ataúd. Y le preguntan cuál es su opinión. Y él contesta, ¿qué economía más grande? ¿Se dan cuenta? Eso es salir jugando. Eso fue la regla de la desinformación, manual político para ocultar la verdad, ya lo sé.